¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Empieza en Casa. Hoy estaremos viendo cuando tus hijos nos preguntan, nos dicen, yo no quiero tener hijos, papá. No, imagínate nada más. Así es que estaremos aquí con Ana Torres que estaremos platicando cada uno de nosotros de cómo nuestros hijos hoy día dicen, yo no quiero tener hijos. Bueno, pues cada uno de nosotros, Ana, hemos escuchado de estas nuevas generaciones, lo he escuchado de mis hijos, decir, papá, yo no quiero tener hijos, ¿no? Y es algo que se escucha mucho en estas nuevas generaciones y que lo llevan al extremo, ¿verdad? Que por ahí nuestro productor platicaba de qué tan extremoso puede llegar a ser una decisión como esa, ¿no? ¿Por qué nuestros hijos han dejado de querer tener hijos? Bueno, muchas gracias, Eder, por invitarme nuevamente a tu programa. Pues bueno, hablamos de un tema que no podemos evitar el contacto de nuestros hijos con la tecnología y con este avance también en la información. Y claro, es algo importante y son situaciones que incluso empiezan a cuestionarse desde la adolescencia, ¿sí? Ya sea por el grupo de amigos en el que se junten, por la información que van teniendo. Y creo que para el adolescente, pues también el cuestionamiento es natural, ¿sí? De hecho, a veces los adolescentes se cuestionan, oye, papá, ¿y tú qué harías si yo quedo embarazada? O embarazo a mi novia, ¿no? Pero no... La golpeo. No. Pero lo que hay que entender en el adolescente es que no es con la intención de que lo va a hacer. Simplemente que eso hacen los adolescentes. Nomás tantear a ver qué pasaría. Sí, siempre se plantean preguntas de qué puede pasar. Entonces, encontrándolo en un adolescente, creo que lo que te toca como padre es responsabilizarte de esa educación, de esa guía, de que él explore también a través de la información científica, pero que tú lo hagas con él también, de dónde sale como esta idea de no quiero tener hijos, porque cuestionarlo, de dónde salió esa idea, dónde la escuchó, cómo lo hace sentir, si realmente es algo que a él o a ella le hace sentido o solamente está cuestionándoselo, tú también como papá evaluar como parte de su edad. Sí. Eso es importante. Yo creo que en las generaciones ha cambiado el ideal de, pues yo recuerdo todavía en mi generación haber jugado a la casita, que al papá, que a la mamá. Claro. Yo hoy no veo estas generaciones jugando a eso, al papá, a la mamá, veo jugar otras cosas, menos al papá y ni a la mamá. Claro. ¿Será que las generaciones han cambiado sus ideales en cuanto a que, pues bueno, ven a la familia como un ideal y quieren repetir eso, y cuando ven a la familia de la hora, dicen, no, yo no quiero tener hijos, ¿no? Yo creo que aún hasta la edad de, no sé, estadísticas de ese punto, pero la edad de incluso de los casamientos ahora se dan en edades mucho más grandes que lo que antes se daba, ¿no? Exacto. Eder, si ya hablamos de la edad adulta, pues ya hay una total libertad de decidir, ¿no? De acuerdo a los derechos sexuales también, si quieres tener hijos o no. La verdad es que, como dices, creo que se ha ido naturalizando más como esta decisión de decir no quiero tener hijos es mucho más frecuente. Y justo esto tiene que ver también con el grado de conciencia también que se va teniendo. Digo, no es en su mayoría, generalmente lo que pasa pues es que hay una tendencia a la reproducción biológica, esa es la verdad, pero sin embargo esa otra opción pues siempre está ahí. Luego, justo hablando de papás que tienen hijos adultos, pues a veces también son como una cuestión ahí problemática familiar, cuando en realidad habría que preguntarnos por qué como papás de hijos ya adultos, pues tendríamos nosotros que querer ahí controlar decisiones, imponer, ¿no?, algunas situaciones. Claro, la expectativa de ser abuelo o abuela es natural, eso es natural, sí. Creo que el problema es cuando se pasa a un segundo nivel, ¿no? Si no pasa, ya hay mucha infelicidad, ya hay como hasta coraje, incluso hay manipulaciones con los hijos. Creo que eso ya es pasar como a otro nivel. ¿Crees que de ahí, de los hijos que digan, no, yo no quiero tener hijos por la experiencia,
propia de casa? Creo que sí, y creo que ya siendo adulto se toma este tipo de decisiones con más conciencia, porque también recordemos que hay más personas que tratan pues de observar su propia historia también y ver que tal vez pues hubo varios errores por ahí, reconocerlos y por lo tanto también puede haber un miedo a repetirlos, ¿no? Sí, claro. Por eso es importante siempre considerar pues una terapia psicológica, ¿sí? Una guía profesional y también mucha observación respecto a este tema, desde dónde sale. Sí, yo creo que ahí las Claro. familias que nos ven en casita, seguramente, imagínense ahí tener familias de 8 en estos días, ¿no? Probablemente decíamos, ni loco, ¿no? Exacto. Hoy las familias van cambiando, el número por ahí ronda entre los 2, 3 hijos, ¿no? Claro. En su mayoría. Claro que hay quienes tienen más, pero me refiero que en lo general es que nosotros tengamos pocos o menos hijos de los que tenían antes, donde tenían familias de 9, he escuchado de 12 y hasta 13 hijos, ¿no? Claro. Yo no sé cuántos serán el récord ahí en casita de cuántos hermanos tienen, ¿verdad? Que nos manden mensajito, pero sí, realmente, yo lo que más he llegado a escuchar, 13 hijos, ¿no? Y yo digo, ¿cómo le hacían? Claro, y creo que también se va abriendo esta posibilidad y siempre ha habido esa opción en la mesa, ¿no? De decir, no deseo tener un hijo, pero ahora creo que se va visibilizando aún más, también por el grado de conciencia que cada uno va teniendo. Sí, también está la otra parte, ¿no? A veces solamente, y pasa, Eder, se tienen hijos por satisfacer a la abuela, al abuelo, por cumplir con una expectativa por ahí que no es propia. Y yo creo que siempre es importante analizar, sobre todo si es una decisión que yo quiero tomar, cuando también se puede observar que el tener hijos, pues toda la responsabilidad que conlleva. Digo, tú tienes hijos, yo tengo hijo. Entonces, también sabemos que tenerlo, pues también trae muchísimos cambios a la vida. Sí, gastos, frustraciones, gastos y más gastos. Claro. Los hijos salen muy caros. Ahí por si algún joven nos está viendo, ¿verdad? Les mandamos un saludo y les decimos, los hijos salen caros. Yo creo que también parte de eso, ¿no? Que como que sí somos un poquito más responsables en el sentido del conocer, ¿no? Tú decías la tecnología al principio, todo esto abre un panorama más amplio de lo que significa realmente tener hijos, ¿no? Y yo creo que sí, a lo mejor hay una mejor conciencia de lo que había antes y decir, no, pues yo tengo hijos y se me acaban mis paseos, yo veo a mi mamá y ya se me acabó. Y antes como que no había esa conciencia, quizás. Pensaban que iba a ser color de rosa, a lo mejor el asunto, y no se vuelve color de rosa, sino hay una gran responsabilidad, desvelos, cuidados, etcétera, etcétera. Pero sí, pienso yo que probablemente sea esa parte del conocimiento de la responsabilidad y dice, no, yo ahorita no, me prefiero ir a pasear, disfrutar la vida, qué sé yo. Ya hay también una nueva cultura, ¿no? De los hijos que prefieren más como que ir a pasearse, disfrutar, conocer un poquito antes de llegar a esas responsabilidades, ¿no? Algo muy importante que a veces que no tenemos al alcance de esta información, por ahí Eusebio Rubio hablaba de los 4 ejes de la sexualidad. Él habla acerca de que somos, los humanos, tenemos como esta especie de querer cuidar, querer proteger, querer estar con el otro al pendiente y que muchas veces optamos por esta opción biológica, ¿no? Pero que como esta sensación de querer cuidar y proteger no tiene que ser específicamente con un hijo. Ahí están los perrijos, ¿no? Exacto, exacto. Digo, no en una igualdad, claro, pero sí como esta sensación de cumplir. Pero es la necesidad del ser humano por querer cuidar algo. Exacto, ¿no? exacto. Que a lo mejor probablemente no estás preparado para un hijo, pues una mascota y te calas y la mascota es algo que requiere también de compromiso, responsabilidad, no igual que un hijo, porque pues el perrito ahí se queda. Claro. Probablemente se te olvidó comer, pues no pasó nada, pero oye, se te olvida darle de comer a tu hijo, ya estás muy grave, ¿no? Claro. Pero entonces, llegar a este punto, quizás no todos están listos ni preparados para tener hijos ya, ¿no? Y tener esta responsabilidad, oye, pues, a lo mejor, bueno, ten este perrito quizás ahí
satisfagas estas necesidades Exacto. físicas, psicológicas, de poder cuidar a alguien, ¿no? Exacto, con el sobrino, con la sobrina, incluso o sea, él lo habla en un sentido amplio, como esta sensación de cuidar plantas, dedicarte a una sociedad, a una asociación civil, o sea, esta sensación de siempre estar en contacto con tu sentido de protección y cuidado. Pues claro que lo puedes abordar también desde otros puntos. Claro. Nuestros hijos tienen de alguna manera este nuevo razonamiento de no, yo no quiero tener hijos, etcétera, etcétera, o este posicionamiento de las nuevas generaciones que no quisieran tener hijos ahorita. Pero esto cambia conforme van avanzando los años, pues ya disfrutaste, ya comiste, ya viviste, y ahora sí como que, y luego ya, ¿para quién lo hago, no? Y es cuando entra la necesidad de querer tener a tu heredero, ¿no? De heredero de decir, pues le quiero dejar mi casa, mi carro, quiero trabajar para alguien, ¿no? Y dejar ahí herencia, ¿no? Así es que, pues vamos a ir un pequeño corte comercial, no se despeguen, aquí en su programa Empiece en Casa, y bueno, regresando vamos a platicar cuándo nace esta necesidad de los hijos de poder verdaderamente querer tener un hijo. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en su programa Empieza en Casa y decíamos hace un ratito cómo nosotros tenemos estos hijos que tienen esta postura, pues es pasajera porque yo creo que cambia con el pasar de los años. Quizás a lo mejor a estas nuevas generaciones de repente llegan los 30 y dicen, híjole, estoy trabajando, pero ¿para quién? Ya disfruté, ya pasé, ya hice, ya deshice y pues nace esa decisión de, ¿no? Es hermoso tener hijos, porque también es hermoso. Yo tomé la decisión de tenerlos joven, todavía sigo siendo joven, pero me refiero, ya tengo